La balanza de pagos es probablemente el instrumento de observación más valioso para hacer cualquier diagnóstico de la situación económica de un país. Nos muestra los rasgos definitorios de su estructura económica y nos advierte de las debilidades existentes en ese país para la viabilidad de su desarrollo autosostenido. Muchos países en el mundo tienen limitado su desarrollo por problemas de su balanza. No tienen suficiente ahorro interno para financiar su inversión y tampoco la situación de sus balanzas les permiten obtener un préstamo neto exterior. Examinemos este interesante asunto con detalle a lo largo del vídeo. No olvidemos que de la balanza de pagos solo nos interesa aprender a interpretar sus distintos saldos. Veamos algunas características definitorias de lo que es la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Es el registro sistemático de todas las transacciones económicas efectuadas entre los residentes de un país y los residentes en el resto del mundo durante un periodo de tiempo. Hablamos de transacciones, nos referimos a las reales, es decir, a la corriente de recursos reales, y las financieras, los cambios en los activos sobre el exterior y en los pasivos externos de un país. También incluye las transferencias, que como sabemos son sin contraprestación, y tanto las transacciones públicas como privadas. Por otro lado, distinguimos entre residentes y no residentes para referirnos a las transacciones con el exterior, de forma genérica. Y finalmente hablamos de por periodo de tiempo, ya que es un flujo. Es decir, medimos las variaciones en ese tiempo, suele ser un año, y no el nivel de esa variable. Por ejemplo, la balanza de pagos nos dirá cómo han variado las divisas de un país, pero no os va a decir, no tiene información de cuál es el nivel de divisas, porque eso es un stock, eso está en otro sitio. ¿Cuándo se contabiliza? Se contabiliza en función del principio del devengo. Es decir, estos movimientos, tanto reales como financieros, se registran en el momento en que se crea la obligación y no cuando se realiza el cobro o pago líquido. De ahí algunas dificultades en el registro de ciertas operaciones, por ejemplo, cuando el envío se hace en un periodo o año y el cobro en el siguiente. ¿Quién la elabora? En general, los bancos centrales de cada país. ¿Quién pone las reglas? Es el Fondo Monetario Internacional, el organismo que establece la normativa de su elaboración armonizada para todos los países. Todos los países del mundo deben utilizar los mismos criterios, si no, no sería útil. En España, igual que en la eurozona, se utiliza desde el año 2014 el sexto manual del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se elabora? Se utilizan los precios de mercado, aunque esto a veces pueda resultar difícil, por ejemplo, en ciertas donaciones de arte, etc. Se elabora utilizando el principio de partida doble, igual que en la contabilidad de una empresa. Por lo tanto, cada transacción se registra en la balanza de pagos mediante dos asientos, y la suma de los asientos de crédito es igual a la suma de los asientos de débito. Por lo tanto, en principio, la balanza de pagos siempre está en equilibrio. No tiene sentido lo que se oye constantemente de que la balanza de pagos está en déficit en no sé qué país o el superávit. No, la balanza de pagos no está ni en déficit ni en superávit. Probablemente se está refiriendo usted a la balanza comercial o a la balanza por cuenta corriente o a la balanza financiera, sí, pero el conjunto de la balanza de pagos siempre está en equilibrio. De todas formas, cuando se habla del déficit de balanza de pagos se suele uno referir, por lo menos los economistas, a la balanza por cuenta corriente, habitualmente. ¿Qué estructura tiene? Vamos a ver que tiene tres partes fundamentales: la balanza por cuenta corriente, la balanza por cuenta de capital y la balanza financiera. Aquí tenemos la estructura resumida de la balanza de pagos. Tenemos en primer lugar el apartado de la cuenta corriente con 4 epígrafes. El primero es la balanza comercial o la balanza de bienes o mercancías. Algunos confunden esto con la balanza de pagos. Lo que pasa es que hay que advertir que las mercancías vienen valoradas
eliminando de ellas la parte de fletes y de seguro que contengan en su precio. ¿Por qué? Porque los fletes y seguros van en la subbalanza de servicios y no en la comercial. En servicios tenemos diferentes apartados. Los más relevantes en el caso español sería el turismo y viajes, y hay otros servicios. En tercer lugar tenemos las rentas. Veremos luego que en la terminología del sexto manual se llaman rentas primarias, pero bueno, las rentas, por lo tanto, sabemos que la palabra renta implica contraprestación, y aquí tendríamos dos epígrafes fundamentales, que serían las rentas del trabajo. Ojo, aquí no están las remesas de los emigrantes, porque las remesas de los emigrantes son transferencias y por lo tanto irán en el siguiente apartado 4. Son simplemente las rentas de los trabajadores transfronterizos o eventuales. Normalmente la mayor parte de los países tienen una cuantía relativa muy baja, ¿no? Y por otro lado tenemos un apartado interesante, que es las rentas de la inversión. Es decir, la inversión llega a un país por la parte de abajo, la cuenta financiera, en su momento, y cuando ya está instalado en el país, tanto si son inversiones directas como de cartera, etcétera, produce unos rendimientos y hay unos dividendos. Esos dividendos, si salen del país, salen por la balanza de pagos, pero salen por la cuenta corriente, salen por aquí. Es decir, estos serían los pagos que realiza el país procedentes de los dividendos de las inversiones extranjeras que entraron en su día, por lo tanto, de un stock de inversiones extranjeras, y lo que ingresa el país por rentas de inversión serán los rendimientos, los dividendos que obtiene de sus inversiones en el exterior. Es un indicador, por lo tanto, interesante para medir cuánta inversión extranjera existe o cuánta inversión nacional existe fuera. Finalmente tenemos las transferencias corrientes, que ya hemos dicho que corresponden a operaciones sin contraprestación. Son meras transferencias que antiguamente se llamaban unilaterales. En la balanza de pagos antigua se llamaban unilaterales y era muy expresivo. Se refieren a donaciones, a remesas privadas. Aquí estarían las remesas de migrantes y otras donaciones públicas, tipo donaciones de ayudas internacionales, etc. Tenemos finalmente en este apartado grueso que tenemos aquí descrito la cuenta de capital. La balanza por cuenta de capital incluiría las transferencias de capital que antes estaban en la balanza por cuenta corriente, por ejemplo los fondos europeos que llegan a los países europeos, y la adquisición y disposición de activos no producidos no financieros, inmateriales, intangibles, que no hayan sido producidos y que puedan utilizarse para la fabricación de bienes y servicios. Esto puede parecer un galimatías, pero aquí se refiere a las tierras, a los productos del subsuelo, patentes, marcas, derechos de autor, concesiones, arrendamientos u otros contratos transferibles, como también a las franquicias. Finalmente tenemos abajo la cuenta financiera y el inevitable apartado de errores y omisiones. Aquí tenemos, por lo tanto, un esquema resumido de la clasificación de la balanza de pagos y vamos a ver los cambios en la estructura con ocasión de la adopción del nuevo manual para su elaboración. Es muy sencillo y no nos interesa complicarnos en aspectos técnicos excesivamente interesados. Únicamente nos interesa aprender a interpretar la balanza de pagos. El cambio fundamental es que la balanza de rentas pasa a llamarse balanza de renta primaria, todo lo demás sigue igual aproximadamente, y la balanza de transferencias ahora se llama la balanza de renta secundaria. Hay algunos cambios en la denominación de los activos y pasivos netos, pero lo importante es que se mantienen las estructuras de equilibrio de los balances y vamos a tener en cuenta cómo se interpreta la estructura de la balanza, cómo interpretamos los saldos. Es habitual sumar la balanza por cuenta corriente y la de capital, aunque el capital suele representar una cuantía muy pequeña. ¿Qué significa un saldo positivo o un saldo negativo de balanza por cuenta corriente más capital? El valor del saldo de la cuenta corriente equivale a la brecha de ahorro o inversión de la economía. Es decir, un saldo deficitario
en cuenta corriente más capital, significa que la economía está sufriendo un endeudamiento neto frente al resto del mundo. Es decir, está recibiendo un préstamo neto del resto del mundo. Por el contrario, un superávit significará un saldo positivo aquí, o aquí, es lo mismo, significará que la economía está proporcionando un préstamo neto al resto del mundo. En definitiva, esa cuantía de préstamo o de endeudamiento será el equivalente exactamente a todo el saldo de la cuenta financiera. Esto es lo que tenemos que fijarnos. Una economía en déficit será viable si es capaz de recibir préstamos del resto del mundo. Pero si no, no tendrá continuidad y necesitará cambiar su política interna porque no podrá importar más de lo que exporta, no podrá tener una balanza de servicios deficitaria pagando más de lo que ingresa, lo mismo en rentas y lo mismo en transferencias. Por lo tanto, tendrá que modificar, para ser viable, modificar su política interna. Aquí tenemos un ejemplo reciente de la balanza de pagos de España, la última. Bueno, simplemente para que le echemos un vistazo. Hay que tener en cuenta que es algo muy de la estructura de cada país, una balanza de pagos. Por ejemplo, aquí vemos que el saldo de turismo y viajes en superávit compensa más que de sobra todo el déficit de la balanza comercial de bienes del 22, o sea, 34,9 frente a 22. Solamente el epígrafe de turismo financia todo el déficit de la balanza comercial. En este momento ha habido un saldo positivo de corriente más capital. No ha sido siempre así. Aquí lo tenemos claramente, como en la línea azul, aquí nos mide la capacidad o la necesidad de financiación, lo que decíamos de un préstamo neto al exterior o un préstamo neto del exterior. La cuenta corriente ha sido negativa en todo lo que va de siglo, excepto en los últimos años, que por primera vez hemos conseguido una cuenta corriente positiva. Este sería el desglose más detallado de esa cuenta corriente, pero lo dejamos en la modalidad de pausa y play para mirarlo. Un aspecto importante es ver de dónde salen las reservas, porque es muy ilustrativo. Hay una gran confusión sobre esto de las reservas y de qué dependen las reservas y cómo aumentan las reservas. Bueno, las reservas es simplemente el funcionamiento de la propia balanza de pagos, que a su vez es el funcionamiento de la economía. Vamos a poner un ejemplo muy elemental, muy sencillo, para que entendamos cómo funcionan los niveles de reservas de un país. Supongamos que las empresas residentes de este país exportan durante un año automóviles por 200 millones de dólares. Vamos a imaginar, para que sea más sencillo, que es al contado. ¿Cómo se anotaría? Pues sencillamente la exportación de mercancías, en este caso de coches, iría como ingreso en la balanza por cuenta corriente de mercancías y al mismo tiempo habría que anotar una variación de activos en las reservas, con lo cual hay un contrasiento que es exactamente de 200. Esto haría que aumentaran las reservas del país automáticamente. Es simplemente el funcionamiento de la economía. No ha habido necesidad de que tome decisiones el Banco Central ni que el gobierno tome decisiones, sino que la propia marcha de la balanza de pagos hace que sus distintas transacciones conlleven movimientos de divisas y por tanto aumentan o disminuyen las reservas.